Ya todos lo ven ahí, ¿cierto? Que vamos a estar trabajando con este bioquímico. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a revisarlo en general, ¿ya? Y dentro de esta revisión se ve, ¿cierto? Vamos a ir uno por uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros partimos con esta, todos nos acordamos que partimos con esta AST, ¿sí? ¿Están ahí todos? Sí, profe. Listo. Ya, súper. Entonces, vamos a partir con la ST. Y la ST, ¿ya? Y que vamos a tener que prestar atención a ver si es que se entiende mi letra. La ST teníamos dos partes, o podía aumentar o podía disminuir. Y de hecho, si se acuerdan, es aumento o disminución. Uno lo describe como aumento de ACT o disminución de ACT. Ya no, aquí no tenemos hiperaspartato aminotransferasa, sino que vamos a tener aumento de ACT o disminución del ACT. Y nosotros si tenemos aumento de la ACT, ¿ya? Lo vamos a corroborar a que podríamos tener dos tipos, bueno, tres tipos de lesiones que podrían ser una lesión hepática, ¿cierto? Una lesión muscular o podríamos tener acceso o tratamiento con corticoides. Dentro de estos corticoides también podían ser, ¿se acuerdan? Convulsivantes, anticonvulsivantes. ¿Se acuerdan que por esas causas podían aumentar la ST? Acuérdense que la ST es una enzima de escape, ¿ya? Entonces va a aumentar rápidamente en el tiempo. Dentro de estas, para que nosotros dijéramos que realmente podía ser hepática, su aumento tenía que ser de 2 a 3 veces su valor, ¿ya? Dentro de los otros podía aumentar en cualquier, como en cualquier nivel, ¿ya? Entonces, primero tenemos que a nivel de daño de corticoides, que diga, de consumo de corticoides o de anticonvulsivantes, o en daño muscular o en daño hepático, recordemos que este hepático es estructural, ¿ya? Podríamos tener de 2 a 3 veces el valor aumentado. Para pensar en esto, cualquier daño a nivel hepático, ¿qué quiere decir? Inflamación, por ejemplo, ¿ya? De 2 a 3 veces su valor va a ser hepático. Daño muscular, ruptura muscular, ¿cierto? Trauma muscular, podrían ser dentro de lo que iba a aumentar por musculatura la ST. La ST, recordemos que también estaba en muscular cardíaco. Entonces, por problemas cardíacos también podría estar aumentada esta AST. Y por corticoides si estamos en tratamiento de corticoide o tratamiento de anticonvulsivante. Las disminuciones de AST, ¿cierto? Dentro de las disminuciones de AST, nunca las hablamos porque no son relevantes, ¿ya? A mí no me preocupa que la AST esté disminuida. De hecho, miren el valor, ¿cierto? Del intervalo de referencia mínimo, es 6. Entonces, de hecho, podría estar muy disminuida y no ser relevante. Entonces, no nos importa que la ST esté disminuida, pero sí nos importa a nivel de diagnóstico y de interpretación los aumentos. El otro que va a estar de la mano es la ALT, que es la laninoaminotransferasa, que también podíamos tener dos, o aumentaba o disminuía. Dentro del aumento, también siendo una enzima de escape, era muy similar a la ST. Podía ser hepática, podía ser muscular, ¿ya? O podía ser por corticoides y dentro de los corticoides anticonvulsivantes, ¿ya? Entonces, por esas razones, podía estar aumentada, ¿cierto? La ALT. Recordemos, igual que la ST, hepáticamente, daño estructural. ¿Cuánto aumento? De 2 a 3 veces el valor para que nosotros pudiéramos pensar que el daño es hepático, directamente hepático, ¿ya? De 2 a 3 veces su valor. ¿En qué casos? En inflamación, ¿cierto? En daño estructural,
¿ya? Y van a hacer estos cambios. Musculatura, cualquier daño, cualquier trauma, ¿ya? Al músculo. Entonces va a ser muy similar a la ST. Igualmente en tratamientos de corticoides o anticonvulsivantes. Entonces ya tenemos dos que nos iban a hablar de qué daño. Estructural, estructural. ¿Ya? Las disminuciones, al igual que la ST, no son relevantes, ¿ya? Entonces no me va a importar, no es que no me importe, pero cierto, para nivel diagnóstico o interpretación, no es importante que una ALT esté disminuida. Entonces no le presto mucha atención a esta disminución, ¿cierto? De la ALT. Vamos a tener también, por ejemplo, el último que va a ser, déjenme mover esto, nuestra GGT, ¿cierto? La vamos a poner acá. Perdón, nuestra fosfatasa alcalina, pero vamos a poner la GGT primero. Dentro de la GGT primero, vamos a tener también dos versiones. O tenemos aumento de la GGT o tenemos disminuciones de la GGT. Pero la GGT, acuérdense que era de inducción. Entonces, como era de inducción, aumentaba lentamente. Y no era por liberación o por destrucción, sino que era por un daño específico a nivel de ¿qué? De conductos. ¿De qué conductos? Principalmente biliares. Entonces, el aumento de la GGT, que va a ser una enzima de inducción, va a aumentar cuando tengamos un daño a nivel de conductos biliares. Y ahí nosotros pensamos, ¿qué daño a nivel del conducto biliar podría ser? Colangitis, ¿cierto? Colestasis, que estuvieran asociados a un daño directamente referente a los conductos. Acuérdense que es un aumento progresivo. ¿Qué más podía ser aumento de la GGT? Corticoides, ¿ya? Nuevamente están los corticoides, entonces también van a estar asociados a este daño. Anticonvulsivantes no se describe tanto que estén asociados a la GGT, sino que directamente más los corticoides en un tratamiento específico. Entonces también vamos a tener este tratamiento. Disminuciones, igual que las otras, no son relevantes. Y de hecho, se van a dar cuenta que la GGT generalmente en gatos puede partir de 2 a 10, pero siempre podemos encontrar la disminuida porque va a estar asociada a una destrucción o un daño, una inflamación de los conductos. Entonces, si no hay nada, si justo en ese momento pillamos tan limpio, ¿cierto? Las enzimas asociadas al hígado, no me llama la atención que estén disminuidas. Y vamos a tener la fosfatasa alcalina, ¿ya? La fosfatasa alcalina, vamos a tener dos presentaciones. Y dentro de una va a ser aumento de la fosfatasa alcalina, que esta también recordemos que es una enzima de inducción. Entonces, también aumenta rápidamente. Dentro de esta enzima de inducción, la diferencia de las otras es que tenemos cinco isoenzimas por las cuales puede aumentar. Entonces ahí tengo que pensar cuáles van a ser estas. Vamos a tener daño muscular, principalmente cardíaco, por ejemplo. Vamos a tener daño hepático. Vamos a tener daño, ¿cierto? A nivel óseo, ¿ya? Entonces, muscular, hepático, óseo. Vamos a tener otros daños que nosotros los vimos, ¿cierto? Isoenzimas de gástricas, ¿cierto? Intestinales, placentarias, renales, que no eran tan llamativas, pero también tenemos otros. Y los corticoides, porque también los corticoides van a ser asociados a la fosfatasa alcalina. Entonces tenemos varias razones por las cuales la fosfatasa alcalina puede aumentar. Cinco enzimas distintas. La que más nos va a llamar la atención a nosotros directamente va a ser la hepática, porque la hepática va a estar asociada a, si está aumentada de 2 a 3 veces, sí o sí es hígado, ¿ya? Sí o sí es hígado. Entonces vamos a tener relación a que si yo tengo problemas estructurales, recordemos que esto también va a ser, y lo voy a anotar aquí,
estructural, ¿ya? Vamos a ir directamente al hígado de 2 a 3 veces el aumento de valor. Pero no se nos olvide que por musculatura también puede aumentar y por óseo también puede aumentar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pacientes por esta isoenzima ósea podrían tener la fosfatasa alcalina? ¿Alguna ¿Quién fractura? sabe? Ya los pacientes que tienen fracturas, entonces ya tenemos algunos prediagnósticos, ¿cierto? Fractura. ¿Qué más? Ese era el que dijo que los pacientes en crecimiento, ¿no? Los pacientes en crecimiento, todo paciente en crecimiento va a tener, ¿cierto? La isoenzima ósea mucho más aumentada que las otras porque estamos en crecimiento, entonces estamos en un crecimiento óseo directamente. Entonces, no es patológico, pero no se nos puede olvidar que los cachorros van a tener la isoenzima aumentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento óseo asociado a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, dentro de eso, vamos a tener, ¿cierto? Y que no se nos olvide que pacientes cachorros vamos a tener aumento de la fosfatasa alcalina en normalidad, ¿ya? Es un paciente normal, es un paciente que está en crecimiento. Entonces, voy a tener, ¿cierto? La fosfatasa alcalina aumentada. No lo puedo confundir con algo hepático, porque directamente es parte del crecimiento del cachorro. Y no se nos olvide que tengo los corticoides asociados, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, un paciente con tratamiento de corticoides, esta transaminasa, ¿cierto? Esta fosfatasa alcalina también va a estar aumentada y podría estar 2, 3, 5 veces aumentada dependiendo de la cantidad de corticoides, ¿ya? Entonces tenemos estas cuatro isoenzimas que nosotros generalmente las conocemos como transaminasas. No se nos olvide que la fosfatasa alcalina, si está disminuida, tampoco es relevante, ¿ya? Entonces sabemos, miren, cuatro enzimas que no están hablando del hígado. Estructura. No estoy hablando de funcionalidad, ¿ok? Es estructura hepática que va a estar asociado a el hígado en sí. Entonces, podemos evaluarlas en conjunto y eso es lo que vamos a hacer. Evalúo todas las transaminasas en conjunto. Para que yo piense que es hepática, ¿qué es lo que tengo que tener, chiquillo? Después de lo que hablamos. Para que yo piense que estas transaminasas tienen un origen o un daño hepático, ¿qué es lo que tengo que presentar? ST elevada, ALT elevada Aumentado. y la fosfatasa alcalina igual. ¿Se fijan? Entonces, para que yo piense, lo voy a anotar aquí, que mi paciente tiene un problema estructural hepático, tengo que tener la ST, la LT y la fosfatasa alcalina alta. ¿Cuál es el otro? Lo otro que va a regir a que el aumento de este sea de 2 a 3 veces su valor. Y aquí yo puedo estar diciendo literalmente, si yo veo esto en mi paciente, decir aumento de AST, ALT, fosfatasa alcalina de 2 a 3 veces, no me puedo equivocar que este paciente sí o sí tiene una hepatitis. Hepatitis. Me estaba poniendo 2 veces. ¿Ya? Sí o sí tenemos una hepatitis en este paciente porque tengo la hepática y la hepática, ¿cierto?, de la fosfatasa alcalina aumentada. Entonces puedo tener una hepatitis, claro. Ojo, de 2 a 3 veces el valor. Y por eso no me equivoco, porque si yo tengo aumentada la ST, la LT y la fosfatasa alcalina, pero una vez su valor, una vez solamente, ¿podría ser muscular? Sí. Sí, ¿cierto? Claramente podría ser muscular, como podría ser hepático comenzando. Y lo muscular, claramente nos vamos a dar cuenta clínicamente si el paciente tiene un problema muscular. ¿Ya? En este caso estamos viendo los posibles, ¿cierto? Prediagnósticos que podría tener este paciente. Pero si son de 2 a 3 veces, sí o sí hay hepatitis. Y más encima, chiquillos, súmenle la GGT.
Que ojo, la GGT no necesito de 2 a 3 veces su valor. Necesito solamente que esté aumentada. Es decir, si la GGT es de 10, esté en 11, esté en 12, ya está aumentada. Porque acuérdense que esta es de inducción y va a aumentar lentamente. Entonces, si tengo esta GGT aumentada más la ST, la LT y la fosfatasa alcalina, ¿qué puedo decir sí o sí de mi paciente? Y esta está aumentada de 2 a 3 veces. Que mi paciente tiene una colangio hepatitis, ¿ya? Recuerden que esto, tanto la hepatitis como la colangitis, por ejemplo, o la colangiopatitis en este caso, no son prediagnósticos, porque necesito buscar qué enfermedad es la que me está provocando una colangiopatitis. Y ahí empiezan los prediagnósticos. ¿Qué enfermedad me puede provocar una colangiopatitis? ¿Cálculos? Vamos, vamos. ¿Ah? ¿Cálculos? ¿Ya? ¿Puedo tener urolitos, cierto? Urolitos en la vesícula. Muy bien, que me estén provocando una obstrucción y esta obstrucción me esté provocando una ¿cierto? Una colangitis o colestasis, lo cual más encima hizo que se me inflamara el hígado, entonces tengo una colangiopatitis por urolitos vesiculares, claro. ¿Qué más? Una hepatitis, por ejemplo, pero una hepatitis viral o bacteriana, también me podrían provocar una colangitis. La que vimos ahora último, una pancreatitis aguda, podría, ¿o no? ¿Podría o no la pancreatitis, chiquilla? ¿Están ahí? ¿Podría, no? Podría, ¿Podría? la pancreatitis podría ser por el conducto, ¿cómo se llama? ¿El colédoco? ¿Ah? Sí, pum, porque de hecho el conducto pancreático está al lado del colédoco, entonces va a inflamar y va a provocar una colangitis, lo cual me va a llevar a tener una obstrucción y claramente toda la inflamación por la pancreatitis aguda va a llevar que tenga una inflamación a nivel del hígado. Entonces, ¿podría ser una pancreatitis aguda? Sí, pero en el tiempo, un poquito más que aguda, porque acuérdense que la GGT se va a demorar en aumentar el valor, pero podríamos tener una colangiopatitis, claro, por pancreatitis. ¿Qué más? Mm, ¿Alguien se acuerda de algo más? ¿Se nos está olvidando algo? ¿Qué pasa? Y el que siempre se nos olvida en perros más geriátricos, y una neoplasia, mm, y si yo tengo un tumor en el hígado que me está destruyendo los hepatocitos, por ende libera AST, libero ALT, libero fosfatasa alcalina y más encima tengo un daño a nivel inflamatorio de los conductos, voy a tener aumento en la GGT, una neoplasia hepática, pues, chiquillo. También voy a tener. Tengo aumento de AST, ALT, fosfatasa alcalina y GGT. 2 a 3 veces su valor. Hay un montón de más, claro. Y si tengo enfermedades metabólicas, también. también. Los parásitos, Doc. Parásitos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo cuál? Uno bueno, para Eh, hígado. La El mejor fasciola. para hígado, la fasciola Tiene hepática, hepática. ¿cierto? Fasciola hepática, vaya a tener destrucción completa del hígado, vas a tener aumento de GGT porque los conductos van a estar inflamados y la fasciola no digamos que es aguda, entonces el daño va a ser crónico, por ende todo el daño que vamos a tener, aumento de ALT, AST, fosfatasa alcalina y la GGT también. ¿Se fijan que tenemos un montón de prediagnósticos? Y ojo que estamos hablando solamente del aspecto hepático, porque si no lo tuviera aumentado de 2 a 3 veces, no podemos empezar a sumarle todos los prediagnósticos musculares que podríamos tener, ¿cierto? Profesora, tengo una consulta. Claro, dígame.
Sabe que ahí dice que la fosfatasa alcalina dice que usted está aumentada, pero está en 18, entonces no entiendo ahí. ¿Cómo aumenta? No, no, no. ¿Cómo se llama? Entraste un poco tarde en la conversación. Lo que pasa es que aquí estamos hablando y ocupé este examen solo de referencia, para que viéramos qué pasaba si la ST, AST está aumentada o disminuida, ALT aumentada o disminuida, GGT aumentada o disminuida y fosfatasa alcalina aumentada o disminuida. Entonces estamos viendo los posibles diagnósticos si es que estuviera la ST, la ALT, la fosfatasa alcalina y la GGT aumentada. Ah, ¿Ya? ya, En profesora, este caso, y también que comentaba usted que la fosfatasa alcalina era de inducción y yo acá en la PP tengo que es de escape. me equivoqué, es de escape. Ya, Sí. para borrar Siempre entonces. dije que era de escape, que ya, tal vez escribí inducción, pero puse la flechita muy rápidamente, porque la de inducción va lentamente, ¿ya? La única de inducción que nosotros hemos visto es la GGT, ¿ya? La fosfatasa alcalina es de escape, ¿ya? Y las de escape son rápidas. Las de escape son rápidas, entonces todas estas van a estar aumentadas y si el daño es, por ejemplo, mucho más crónico, van a empezar a aumentar 2, 3, 4 veces su valor. Doc, Ya, ¿qué profe, pasa? gracias. Dígame. ¿Qué pasa en pacientes felinos con las triaditis, el IBD? ¿También podemos tener estos tres parámetros alterados, Claro, po. aumentados? ¿Sí? Claro, vas a tener AST, ALT y fosfatasa alcalina porque tienes inflamación del hígado, ¿cierto? Más Ya. encima, como tienes la inflamación del páncreas, vas a tener afección de la GGT porque vas a tener problemas en el conducto, ¿cierto? Entonces vas a tener una inflamación perilocal y este va a llegar al conducto biliar. Y más encima vas a tener una inflamación intestinal, pero eso lo vas a ver a nivel de hemograma, no la vas a En- ver a nivel del parámetro bioquímico, ¿cierto? Como que intestino no lo podemos evaluar a nivel bioquímicamente. Ujú. Entonces, ¿podemos tener aquí una triaditis? Claro, pero la triaditis ¿con qué se va a relacionar? Con la pancreatitis, ¿ya? Acuérdate que la triaditis generalmente parte por una pancreatitis. Ujú. ¿Qué otro prediagnóstico? Dentro de, por ejemplo, enfermedades metabólicas. Profe, algo ¿Cuál, cuál autoinmune sería puede una de las que llegar, más se asemeja a esto? Disculpa. como algo autoinmune puede llegar a tener esos valores tan alterados, como algo autoinmune del hígado. ¿Cómo qué enfermedad autoinmune del hígado? Si hablas de un lupus sistémico, claro. Ya, Pero ahí tendrías que hablar de un lupus sistémico y no se ve tanto en menor. ya. Ahí nos ponemos un poco más rebuscados. No está mal, pero un poco más rebuscado. No sería cierto el primer prediagnóstico. ¿A alguien más se le ocurre algo? Aquí hay uno. Hay uno bueno en estas enfermedades metabólicas. Mm, Posele, no, pero eso. El hipotiroidismo. Ah, El hipotiroidismo nos inflama el hígado, nos inflama la GGT y aquí, de hecho aquí mismo, le podemos sumar un cuarto. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol podemos tener aumento y aquí sí vamos a tener un nombre, ¿cierto? ¿Cómo se dice cuando el colesterol está alto? Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, ¿ya? Entonces vamos a tener hipercolesterolemia. Y la hipercolesterolemia, aunque de repente pensamos que porque tengo problemas al hígado, tengo mucho más colesterol, recuerden que el hígado proporciona el 80% del colesterol, es decir, lo sintetiza, y el 20% es de la dieta. Y generalmente cuando nosotros tenemos el colesterol elevado, principalmente es por dieta, ¿ya? Y porque se acumulan muchos carbohidratos, ¿cierto? Y mucho colesterol. Pero si yo tengo, generalmente mi hígado no va a sintetizar más colesterol si es que mi dieta está normal, a no ser que tenga un problema ya de base. Entonces voy a tener un 80% de colesterol, un 20%, y generalmente podemos tener aumentos de colesterol, hipercolesterolemia por dieta, sí,
¿cierto? Entonces, por dieta vamos a tener hipercolesterolemia, pero también por metabolismo. Entonces, ¿quién maneja el metabolismo? Las hormonas. Entonces, por problemas hormonales también voy a tener hipercolesterolemia. Entonces, si yo lo sumo, que puedo tener un paciente con AST alta, ALT alta, fosfatasa alcalina alta, GGT alta, y más encima tengo el colesterol alto, lo más probable es que pueda tener un paciente con problemas hormonales. Y si más encima le suman que es un paciente, por ejemplo, pastor alemán, de 9 a 10 años, ¿cuál sería su primer prediagnóstico? Lo más probable es que tenga hipotiroidismo. Tengo un metabolismo más lento, por ende acumulo mucho más colesterol. Tengo una inflamación hepática y acuérdense que el hipotiroidismo también aumenta el barro biliar. Entonces, como tengo más barro biliar, tengo un daño crónico a nivel del conducto biliar. Por ende va a aumentar mi GGT. Entonces, un paciente con ALT, AST, fosfatasa alcalina, GGT aumentada y más encima colesterol aumentado, uno de mis prediagnósticos probables es hipotiroidismo. ¿Ah? Y obviamente dentro de este colesterol le sumas todos los otros prediagnósticos que teníamos asociados al paciente. Muy distinto es, y vamos a seguir con el colesterol, si yo tengo disminución del colesterol. ¿Por qué puede disminuir el colesterol, chica? Una insuficiencia hepática. Claro, ¿por qué? Porque yo se los presenté aquí. El 80% del colesterol que lo sintetiza el hígado. Si no tengo hígado, ¿qué va a pasar con el colesterol? Disminuye. Entonces ahí tengo hipocolesterolemia y esta hipocolesterolemia generalmente va a estar asociada a la insuficiencia hepática. Y se fijan que aquí con el colesterol nos pasamos a otro lado. Ya no hablamos de funcionalidad, perdón, de estructura, sino que hablamos de función. Función hepática. El colesterol me va a ayudar a evaluar funcionalidad hepática. AST, ALT, fosfatasa alcalina y GGT, estructura hepática. ¿Ya? Las tengo que evaluar todas juntas, las tengo que evaluar todas juntas. ¿Y qué nos pasa hoy en día? Que vemos la fosfatasa alcalina alta y al tiro pienso, ah, el paciente tiene algo hepático y le cambio el alimento hepático, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, pueden haber, por lo menos la fosfatasa alcalina puede aumentar por 5 razones distintas. Y dentro de estas 5 razones distintas, cada una tiene 1 millón de razones distintas más. Entonces, las transaminasas en general, chiquillos, siempre en conjunto, ¿ya? Y si las vamos a interpretar por sí solas, tenemos que saber que esto puede ser, dependiendo de la que estamos viendo, por ejemplo, si vamos a ver, ¿cierto? Muscular, o si vamos a ver, por ejemplo, hepática, muscular, corticoides, yo sé que tengo que evaluarla por separado. O es hepático o es muscular o corticoide. Volviendo al mismo tema, ¿qué pasa si De hecho, que tengo ACT muy aumentada, ALT muy aumentada, fosfatasa muy aumentada, GGT por las nubes? ¿Cuál otro podría ser un prediagnóstico según ustedes lo que hemos conversado? Nos faltan ahí, según todo lo que hemos visto. ahí habría una lesión hepática bien importante, ¿no? A nivel Probablemente puede ser estructural. neoplásico, pero Ajá. ¿cómo sé yo si mi paciente no está en tratamiento con anticonvulsivantes? ¿Cierto? O Mm, más aún,
con corticoides. Entonces podría ser uno de mis prediagnósticos, ¿sabes qué? Los valores están tan aumentados y son específicamente estos, que el paciente puede estar en tratamiento con corticoides y yo no saberlo. Entonces, el tratamiento con corticoides también porque, digamos, los tutores te comentan, pero de repente no, ah, ¿verdad? ¿Verdad? Que sí. Le doy corticoides porque es un tratamiento, por ejemplo, pongámosle, un tratamiento para la alergia. No pensé que era importante decirle. Ujú. Y ustedes están pasando los rollos del siglo que casi que no tiene hígado, que probablemente en un momento, en un tiempo más ya no tenga, ¿cierto? Si seguimos con estos tratamientos de corticoides y estamos en estos valores gigantescos. Entonces, Es que, prediagnóstico, chiquillos, dígame. es que generalmente sí, por los pacientes como los pastores alemanes que tienen problemas de piel o piodermas profundos, el tratamiento con corticoides es bastante largo, a veces también es de depósito porque no responden. Sí, po. Entonces, imagínate, llega y se hace un bioquímico y nosotros vemos esta ST, LT, fosfatasa, GGT aumentadísima, gigante. Mm, entiendo. Y yo casi que lo voy a diagnosticar con una neoplasia hepática hasta que tenga, no sé, la ecografía o con una hepatitis viral o con una hepatitis bacteriana o con una colangiopatitis, ¿cierto? De origen por un urolito. Y no, ¿sabes qué? Me pasé 5.000 prediagnósticos en la mente, pero se me había olvidado comentarle que el paciente está con corticoides. También tenemos que tener en cuenta esto. O el paciente es epiléptico. Y como el paciente es epiléptico, siempre ha tomado anticonvulsivantes. Podemos encontrarnos con este tipo de perfil, AST, ALT, fosfatasa alcalina, GGT aumentadísimo. También nos podemos encontrar con ese tipo de perfiles. Entonces, que no se nos olvide que podemos encontrar ya distintos cambios y pueden ser o por medicamentos o, miren, el abanico de enfermedades que tenemos y estas son generalmente las más frecuentes, porque podemos tener otras más. ¿Ya? Pero esto vamos a hablar solo de estructura. Todavía no hablamos 100% de funcionalidad, porque recordemos que la funcionalidad recién la empezamos a evaluar acá, con el colesterol y con la hipocolesterolemia. Recién tengo un pedacito de funcionalidad hepática. Puedo tener la embarrada con las transaminasas. ¿Y qué pasa si tengo hipocolesterolemia? Tengo ACT, ALT, fosfatasa aumentada, GGT aumentada y tengo hipocolesterolemia. ¿Cuál vendría siendo uno de mis primeros diagnósticos? Insuficiencia hepática. ¿Cuál otro? Podría haber otro ahí, ¿eh? Por la De hecho, dieta, podría profe, haber- Ah, disculpa. por la dieta. Claro, pero recordemos que igual el hígado debería generar su propio colesterol. Entonces podríamos tener, por dieta, debería disminuir solamente un 20%, no debería disminuir más. Entonces no deberíamos tener tan marcada la hipocolesterolemia. Pero sumémosle a la función. ¿Qué pasa si dentro de esta funcionalidad sumo la bilirrubina? Voy a borrar por acá. ¿Qué pasa si le sumo la bilirrubina a esta funcionalidad hepática? Tengo las transaminasas aumentadísimas. Voy a dejar mis prediagnósticos ahí, ¿cierto? Y la bilirrubina, tengo dos. O aumenta, ¿cierto? O disminuye. Entonces, o tengo hiperbilirrubinemia, vinemia, ¿cierto? O hipobilirrubinemia. ¿Por qué puede aumentar la bilirrubina? Primero que todo, recordemos que la bilirrubina son dos. Lo que yo aquí estoy midiendo es la bilirrubina total. Entonces, la bilirrubina total es la suma de la conjugada más la no conjugada, ¿cierto? Entonces, la que está antes del hígado y la que está después del hígado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo hiperbilirrubinemia? Primero que todo, tengo que, ojalá, para saber si es parte del hígado,
saber los valores de la conjugada y saber los valores de la no conjugada. Pero, por ejemplo, si no los tenemos y yo solamente estoy hablando de hiperbilirrubinemia, ¿por qué podría tener hiperbilirrubinemia? Pensando en todas las causas prehepáticas y poshepáticas de hiperbilirrubinemia. Obstrucción ¿Ya? Obstrucción de, de la vesícula podría ser. Una obstrucción biliar. ¿ya? Obstrucción biliar. Entonces podríamos, ¿y eso sería pre o poshepático? Sería pre, ¿no? La vesícula está antes o después del hígado. Eso es lo que nos tenemos que acordar. La Pos, vesícula se considera post, ¿ya? Porque todo lo que ya pasó en el hígado va a desembocar, ¿cierto? A nivel de vesícula, entonces se considera post. Entonces podríamos tener hiperbilirrubinemia por obstrucción, claro, ¿cierto? Y probablemente tendríamos conjugada más que no conjugada, porque ya se debería haber conjugado todo a nivel del hígado. Entonces, obstrucción, muy bien. ¿Por qué más podríamos tener hiperbilirrubinemia? ¿Podríamos tener por problemas de insuficiencia hepática? Claro, si se me empieza a acumular la bilirrubina y yo no la puedo procesar y no la puedo pasar a la vesícula como ácido biliar, ¿puedo tener insuficiencia hepática? También puedo tener insuficiencia hepática, porque ya. ¿Y prehepática? ¿Se acuerdan de alguna prehepática? Hemólisis. Hemólisis, pues lo más fácil. Por hemólisis. Entonces, si mi paciente tiene una hemólisis, es decir, pongamos el ejemplo, una anemia hemolítica inmunomediada que se me está destruyendo todos los eritrocitos, ¿voy a tener aumento de la bilirrubina? Claro. En este caso sería de la no conjugada, tendría mucho más de la no conjugada, pero si voy a ver el total, sería parte de una hiperbilirrubinemia. Entonces, aquí también entra la funcionalidad hepática. Insuficiencia hepática. Entonces, si yo tengo hipocolesterolemia y más encima tengo hiperbilirrubinemia y tengo la ST, la LT, la GGT y la fosfatasa alcalina aumentada, ¿cuál sería mi primer prediagnóstico? Tengo daño estructural y más encima yo tengo daño funcional. ¿Cuál sería mi primer prediagnóstico? insuficiencia Insuficiencia, hepática. ¿cierto? Tendría una insuficiencia hepática. Dentro de eso, ¿cierto? Todas las insuficiencias hepáticas que generalmente son por fibrosis hepática, ¿ya? Acuérdense que en veterinaria no hablamos tanto de cirrosis, porque eso es característico de un daño por alcohol al nivel, ¿cierto?, del tejido. En cambio, aquí el daño estructural cambia a ser fibrótico. Y por eso se le dice fibrosis hepática y no cirrosis hepática, pero en consecuencia es lo mismo, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo tengo hipobilirrubinemia? No es relevante, chiquillos. ¿Han visto a un paciente con hipobilirrubinemia? No me llama la atención. ¿Por qué? Porque mientras menos bilirrubina hay, está más limpio el organismo. Acuérdense que es tóxica la bilirrubina, ¿ya? Y siempre tiene que pasar a nivel de ácido biliar. Entonces, mientras menos bilirrubina tenga, mejor está el paciente. Por eso, si se dan cuenta aquí, yo sé que tengo todo rayado esto, pero si se dan cuenta aquí, el valor mínimo, ¿cuánto es? 0,1. Tendría que tener cero. Y dentro de ese cero, el 0,1 es porque el equipo generalmente mide 0,1 como mínimo, porque si no te mide 0,01, 0,02, 0,03 y se deja, ¿cierto?, en 0,1.
Entonces no hay una medición importante en la hipobilirrubinemia. ¿Se fijan? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Luego entonces, si un hígado está enfermo, no va a poder captar, no va a poder conjugar ni excretar bilirrubina, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces igual podría estar como, mm, podría tener, ay, déjeme ordenar mi idea. Eh, nos podríamos encontrar con neoplasias, nos podríamos encontrar con bacterias que estén atacando a la parte hepática. Sí, pero piensa que nos podríamos encontrar con neoplasias, claro, pero ¿a qué Ujú. nivel la neoplasia debería estar para que yo tuviera problemas de la bilirrubina? Mm, Tendría que estar ya afectando la funcionalidad del hígado. Y recuerda que el hígado para funcionar solo necesita un 25% de su estructura, no entiendo. necesita más. Entonces tú podrías tener, literal, chiquillos, podrían tener la embarrada en el hígado, la embarrada, la mitad del hígado con una neoplasia mutante, voy a exagerar, de 5 kilos, ya estoy súper exagerando, ya, digamos 1 kilo, 1 kilo de neoplasia a nivel del hígado, pero solamente está la mitad de este hígado con esta neoplasia. Entonces, ¿qué vas a tener tú? La ST aumentadísima, la LT aumentadísima, la GGT, la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque tienes un daño estructural a nivel del 50% del hígado, es decir, está hecho pebre ese hígado, pero tienes un 50% que todavía está sano. ¿Cómo está tu funcionalidad? Está funcionando bien porque aún Está tiene el funcionando bien 50%. porque necesitamos solo un 25%. Entonces, ¿cómo estaría tu bilirruina? Normal. Normal no debería estar alterada. ¿Cómo debería estar tu colesterol? Podría estar normal, a no ser que tenga otros problemas, pero podría estar normal también el colesterol, ¿cierto? Claro, si ya Mm, tengo problemas a nivel del conducto biliar y dentro de esta tenga la GGT aumentada, ¿podría tener problemas del colesterol? Claro, pero ¿qué tipo de problemas? Aumentos, no disminuciones. Y si hablamos de aumento de colesterol es porque tengo problemas a nivel estructural, pero no tengo entiendo. nivel de problema funcional, porque ya dijimos que funcionalidad del hígado generalmente va a estar relacionada con la hipocolesterolemia, no con la hipercolesterolemia. ¿Se fijan? Entonces, ¿puedo tener la embarrada en el hígado? Sí. 50% de la embarrada en la estructura, sí. Y voy a tener aumentos gigantescos de AST, de ALT, de GGT, de fosfatasa alcalina, sí. Pero mi bilirrubina puede estar normal, mi colesterol puede estar normal o hasta aumentado. Y aumentado no quiere decir que tenga un problema funcional, ¿cierto? Entonces, esa es la idea que entendamos cómo va a funcionar, cómo funciona este órgano en normalidad para ver que si tenemos algún daño específico, nos va a cambiar, ¿cierto? Esta estructura de este examen. Entonces, por ejemplo, este paciente X que puede tener un tratamiento con corticoides, ¿ya? Hablemos de este pastor alemán, ¿cierto? Con una piodermatitis que va a estar asociado a un tratamiento de corticoides crónico. Vamos a tener aumento de la ST, de la LT, ¿cierto? De la fosfatasa alcalina y la GGT, pero no tengo por qué tener problemas de la bilirrubina. Podría tener problemas a nivel del colesterol, claro, si tengo la GGT aumentada, pero literalmente porque voy a tener algún daño o algún nivel de obstrucción a la GGT, perdón, del conducto, y por eso este va a aumentar. Entonces, ¿se entiende que este paciente podría estar con problemas a nivel solamente por niveles o por uso de corticoides más que a nivel funcional hepático? Sí, esa parte la entendí. ¿Sí? ¿Todo bien? El hígado a nivel estructural es solamente lo que hemos visto y hemos visto solamente dos analitos que son a nivel funcionales, que va a ser la bilirrubina y el colesterol hasta este momento. Y si se dieron cuenta son o aumentos de bilirrubina
o disminuciones de colesterol, ¿cierto? O hiperbilirrubinemia o hipocolesterolemia, asociados a la funcionalidad. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien necesita que expliquemos alguna parte de nuevo? ¿Sí? Recuerden que este es Sí, el bien, último profe. Recuerden que es el último taller, chiquillos. Yo preferiría repasar nuevamente la bilirrubina y el colesterol. Ya, ok. Sí, porque me quedaron como muchas dudas. No hay ningún problema. Entonces, vamos a borrar todo. Y vamos a empezar con... Nosotros ya teníamos, ¿cierto? Esta... Voy a cambiar este. Nuestra ALT, nuestra ACT, ¿cierto? Nuestra fosfatasa alcalina y vamos a dejar aparte esta GGT. Entonces sabemos que estas tres van a estar aumentadas generalmente. ¿Y por qué digo de 2 a 3 veces? Porque vamos a hablar de hígado, ¿ya? Ujú. Y esta GGT va a estar aumentada lentamente, entonces no necesita estar aumentada 2 veces, solamente necesita estar aumentada. Y esto lo vamos a decir que es estructural. Entonces yo estoy hablando que la estructura del hígado a nivel, chiquillos, ¿a nivel de qué estructura? A nivel de hepatocitos, ¿ya? Es decir, mis hepatocitos se están destruyendo, tengo estos cambios a nivel del bioquímico. Para yo empezar a evaluar la funcionalidad del hígado, me tengo que ir a ver las funciones que tiene el hígado. ¿Y se acuerdan que nosotros tuvimos una clase de todo lo que iba a hacer el hígado para poder tener funcionalidad? Ujú. ¿Cierto? Y vamos a tener la bilirrubina total, que dentro de la bilirrubina es lo que se va a conjugar, porque tenemos dos bilirrubinas, la conjugada y la no conjugada. La no conjugada es prehepática Mm. y la conjugada es posthepática, ¿ya? Yo lo que mido en bilirrubina total son las dos, es la suma, ¿ya? Es la suma de las dos. Entonces, si yo tengo problemas de funcionalidad hepática, puede ser, como comentaba la compañera, que no lo capte, que no lo sintetice, ¿cierto? Es decir, que no lo conjugue o que literalmente no lo estoy moviendo por conductos. Entonces, ahí vamos a hablar de problemas de bilirrubina prehepática, prehepática es que tengo mucha bilirrubina antes y, por ejemplo, el hígado no es capaz de procesarla toda. Tengo tanta, que no soy capaz de procesarla, pero ojo, no es problema hepático, por eso es prehepático. Y ahí hablamos de hemólisis, ¿cierto? Mm. Porque tengo tanta hemólisis y está liberando esta hemoglobina y esta hemoglobina tiene que pasar a ser bilirrubina que aumentó una gran cantidad porque tuve mucha hemoglobina a disposición. La otra es que yo no la conjugue. Entonces no la proceso, no la conjugo, por ende no la paso a ácido biliar. Y ahí es cuando es hepático. Y generalmente es cuando tengo una insuficiencia. Tengo un problema a nivel hepático, lo cual no la puedo captar. Pero también puede ser que no me llegue, ¿cierto? Porque puede ser que yo no la capte porque no me llegue. Y ahí no nos podemos olvidar del chunt, ¿cierto? Portosistémico, que también va a estar asociado a la bilirrubina. Y lo otro es que yo no la pueda mover. Y generalmente para moverla la tenemos que pasar a la vesícula, a los ácidos biliares. Y ahí hablamos de obstrucciones. Entonces, si yo tengo una obstrucción, yo no la voy a poder mover. Pero si te fijas, o es antes del hígado o es después del hígado, si es pre o poshepática. Pero también tengo una evaluación de la funcionalidad, es decir, yo puedo tener hiperbilirrubinemia por problemas de insuficiencia hepática, claro. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Si yo separo mis bilirrubinas,
en conjugada y no conjugada. Y por eso hay un perfil que se llama perfil hepático, que dentro del perfil hepático generalmente viene bilirrubina conjugada o directa, ¿cierto? Perdón, sí, directa, o bilirrubina, ¿cierto? No conjugada o indirecta. Y si se dan cuenta que en el perfil hepático, no sé si alguno ha tenido acceso a este, también va a venir el colesterol, van a venir los triglicéridos probablemente, debería venir la albúmina, ¿ya? Y deberían venir todas las transaminasas, AST, ALT, fosfatasa alcalina y GGT. Ese debería ser un perfil hepático completo. ¿Ya? Debería venir la albúmina asociada a este porque recordemos que la albúmina también. Ah, y de hecho, si lo queremos más completo aún, debería venir el NUS o la urea. Ese es un perfil hepático completo. Entonces tengo bilirrubina conjugada, no conjugada, por ende si tengo las dos, tengo la bilirrubina total, ¿ya? Y ahí yo estoy evaluando ¿qué? Estructura y funcionalidad. Si quiero darle más funcionalidad al hígado, ¿cuáles eran los otros que me servían? ¿Alguien se acuerda? Pero que no venían no venían directamente en un bioquímico, pero que yo los podía pedir. ¿Alguien se acuerda? Mm, mm. Coagulación, Ácidos biliares. ¿Se Mm. acuerdan que los ácidos biliares eran lo ideal para evaluar el hígado? Y como eh, dijo la compañera, ya si estamos en las finales de las finales, la coagulación, porque recuerden que también evalúa funcionalidad. Entonces, si se fijan, para evaluar hígado necesitamos un montón de analitos. Ujú. Necesitamos todos los estructurales que ustedes ven aquí, todos los estructurales más todas las funcionalidades que va a tener el hígado. ¿Ya? Por eso no me puedo quedar solamente con el perfil bioquímico, porque necesito, ¿cierto?, instalar mucho más a nivel del perfil hepático. Entonces, ahí teníamos la bilirrubina para evaluar, ¿cierto?, hemólisis, que diga, para evaluar lo prehepático, lo hepático y lo poshepático. Hepático. No, vamos al colesterol, que era el otro que tenía que estar, ¿cierto? El colesterol. ¿Por qué? Porque el 80%, como les comentaba, del colesterol lo va a sintetizar el hígado, el otro 20% viene en la dieta. Entonces, si yo tengo un hígado graso y tengo mucho más colesterol, por ende voy a tener hipercolesterolemia. Y dentro de esta hipercolesterolemia, ¿cierto? Yo puedo tener problemas a nivel estructural de no mover bien el colesterol. Y si no lo muevo bien, generalmente van a ser por problemas en los conductos. Entonces, si yo tengo una colangitis, podría tener hipercolesterolemia. ¿Y por qué podría tener una colangitis? ¿O cómo se podría demostrar si yo tengo la GGT aumentada? Mm. ¿Por qué más podría tener el colesterol alto? Por metabolismo. Y el metabolismo generalmente va a ser consecuencias hormonales. Entonces, por problemas hormonales que disminuyan el metabolismo, chiquillos, que disminuyan el metabolismo, como el hipotiroidismo, ¿cierto? Me va a provocar hipercolesterolemia. ¿Cuál otro podía disminuir el metabolismo? El hipoadrenocorticismo, Addison. el Addison y el Cushing también. ¿Ya? Acuérdense que el Cushing es muy similar al hipotiroidismo. El Addison hace que el metabolismo no funcione. De hecho, no funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿de qué no tenemos en el Addison? Que no hay Cortisol. cortisol. Y si no tengo cortisol, no vivo. ¿Ya? Aunque digamos, acuérdense que decíamos, el cortisol puede ser muy malo, pero si no lo tengo, no vivo.
¿ya? Entonces no tengo metabolismo generalmente. Y en el coaching pasa lo mismo, disminuye el metabolismo, pero porque tengo mucho más cortisol y en este cortisol, entre comillas, ¿cierto? Vamos a estar asociados a que el metabolismo tiende a cambiar y podemos generar ciertos problemas dermatológicos, metabólicos, entre otros. Uno de los que más voy a ver, hipotiroidismo, es uno de los más comunes a nivel de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces voy a tener problemas hormonales, hipercolesterolemia. ¿Qué pasa si yo tengo hipocolesterolemia? ¿Puede ser por dieta? Claro, yo tengo un 20% nomás que lo vamos a ver por dieta. ¿Qué más podría ser? ¿Quién va a sintetizar el colesterol y quién lo va a mover? Ojo, lo sintetiza el hígado. Entonces puedo tener insuficiencia hepática y tener hipocolesterolemia, claro. Y si yo no puedo absorber las grasas y no puedo absorber carbohidratos, por ende, como no puedo absorber nada, el hígado no es que no funcione, es que no tiene cómo funcionar, también puedo tener hipocolesterolemia. ¿Y ahí quién entra? Si tengo un síndrome de mala absorción y si yo tenía un prediagnóstico de síndrome de mala absorción, ¿cuál era el otro al tiro que aparecía? Insuficiencia pancreática exocrina. Acuérdense que esto siempre va de la mano, hasta que se demuestre lo contrario. Es como cuando hablábamos del linfoma y la leucemia, hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Porque son iguales, iguales, solamente que hay una pequeña franja de diferencia, pero que nosotros no la alcanzamos a ver. Entonces, miren quién apareció ahí, la insuficiencia hepática. Entonces, hipocolesterolemia también va a estar asociada a la insuficiencia hepática. Y aquí anotamos el otro, po. Urea. ¿Se acuerdan que yo les dije que la urea y el NUS también iban a estar relacionados? Pero este lo vamos a relacionar al hígado si disminuye. Si yo tengo disminución de la urea y el NUS, ¿por qué podría ser? Y ahí me tengo que pensar, ¿de dónde venía el NUS? ¿De dónde sacamos el NUS? Son los desechos nitrogenados de Sí, los ¿y de dónde riñones. viene? Del amonio que viene de las proteínas, ¿ya? Entonces yo necesito metabolizar el amonio. Al metabolizar el amonio, ¿ya? Yo desecho NUS. Yo saco una parte de NUS. Como lo estoy metabolizando, ¿cierto? Yo voy a tener una parte NUS y la otra parte proteico. El NUS lo tengo que eliminar. ¿Quién metaboliza el amonio? El hígado. ¿Qué pasa si yo, el NUS, empieza a disminuir? ¿De quién es el problema? Tenemos dos problemas. Si tengo NUS y urea disminuida. ¿Cuáles son? Hígado. Uno sí o sí es el hígado, ¿cierto? Uno es el hígado porque no tengo hígado para metabolizar amonio. Entonces, insuficiencia hepática. ¿Y cuál es el otro? ¿De dónde venía el amonio? De las proteínas. Entonces, la dieta también es importante. Si no consumo proteínas, voy a tener amonio muy poco. Por ende, voy a tener NUS muy poco. Pero puedo consumir muchas proteínas y no tener hígado o mi funcionalidad hepática, ¿cierto? No está funcionando, por ende también voy a tener poco NUS, pero se me va a concentrar el amonio. Entonces, si tengo disminución de NUS y urea,
¿Quién entra de nuevo dentro de la evaluación de la funcionalidad? El hígado. Por eso es parte también de la funcionalidad hepática. Entonces, en resumen, si yo tengo AST, ALT, fosfatasa alcalina, probablemente GGT, por eso la dejo aparte. Y más encima tengo disminución de NUS y urea, hipocolesterolemia, ¿cierto? E hiperbilirrubinemia. ¿Cuál es mi primer prediagnóstico? Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática. Ahí hablamos de insuficiencia. Y si yo le sumo una tercera función, bueno, una cuarta función en este caso, y más encima tengo hipoalbuminemia, ¿quién sintetiza la albúmina? Vamos, chiquillos, ¿quién sintetizaba la albúmina? ¿Quién la forma? ¿Quién la crea? El hígado. El hígado. ¿Y qué pasa si tengo hipoalbuminemia? Y más encima tengo disminución de NUS, hipocolesterolemia e hiperbilirrubinemia. Sigo pensando que mi primera opción es insuficiencia hepática, pues, chiquillos. ¿Se fijan que eso es funcionalidad? Por eso tengo que ir interpretando todos los analitos. Y ahí, ¿qué analizamos? Transaminasas, bilirrubina, colesterol, nuciuria. Y nos fuimos acá abajo. Albúmina. ¿Cómo confirmo la insuficiencia hepática? Porque tengo que confirmarla, solamente estoy viendo un bioquímico. Por la clínica del paciente. Ya, pero hay algo. Y sí, la clínica del paciente no me dice nada. Mm, Que se encuentren altas la ALT, AST y FA. No, pues sí, eso es la estructura, pues, que ya la dijimos acá. Ya están altas. Ahí lo marcó, pidiendo los ácidos biliares. Sí, pues. ¿Se acuerdan que el más exacto para evaluar funcionalidad hepática, quién era? Los ácidos biliares. ¿Qué voy a ver en la ecografía? Porque le gusta harto tomar Estructura, otros exámenes. ¿Qué voy a ver en la ecografía? estructura, Sí. ¿Y qué me va a decir la estructura? El Si tamaño está de la... inflamado o no. Está inflamado, es lo único que te va a decir. Oh, está grande el hígado. Y peor aún, te podría decir, el hígado está pequeño. Ah, y ahí ya sí tenemos un problema. Te podría decir, hay una neoplasia. El hígado es una neoplasia. Entonces, fijan ahí, solamente evaluamos estructura a nivel de la ecografía. Pero si yo quiero confirmar, tenemos que confirmar con ácidos biliares. Y ya, ¿sabes qué? El paciente no, clínicamente no está bien, los ácidos biliares salieron mal, el paciente tiene una insuficiencia hepática y tenemos que tomar decisiones, ver si realmente este hígado, a qué nivel está de funcionalidad. ¿Está terminal? ¿Va a pasar a terminal? ¿Qué voy a empezar a evaluar? ¿Qué era lo último que dejaba de hacer el hígado? coagular, coagulación, Coagular. Entonces, ¿qué pasa si en este paciente que nosotros hipotéticamente tenemos aquí todo escrito, le tomo la coagulación y la coagulación está aumentada? Ese paciente tiene una insuficiencia hepática probablemente terminal, ¿cierto? Profe, Ya podríamos consulta. hablar hasta de fibrosis hepática. Mm. Entonces ahí vamos evaluando el hígado en general. Profe, cuando uno pide este examen, ¿pide al ¿Cuál? tiro si uno tiene la duda los ácidos biliares o primero
pide y ve si salen alterados los AST, ALT, las fosfatas alcalinas Es que y luego generalmente tú vas a pide, hacer el hemograma y el bioquímico de un ya. paciente. Si me ¿Ya? salen alterados, por ejemplo, AST, ALT, fosfatas alcalinas, GGT, Y ahí más pediría encima, recién los ácidos biliares. sí, pues más encima, ojo, no, yo ahí te sumo que ojalá tengas cambios a nivel de NUS, de colesterol y de bilirrubina, Ya. ¿ya? Si tú quieres saber si está empezando una insuficiencia y tienes todas las transaminasas aumentadas, ¿cuántas veces? De 2 a 3 veces. Ahí sí pido los ácidos biliares, de 2 a 3 veces. Si la tengo una vez aumentada, no llegaría a pedir los ácidos biliares, ¿ya? Pero necesito tener esta variación de 2 a 3 veces. Y si más encima le sumo el NUS, la urea, el colesterol, la bilirrubina, la albúmina, sí, los ácidos biliares son. Acuérdate que los ácidos biliares son una toma distinta. ¿Se acuerdan cómo era la toma de los ácidos biliares, no? La vimos en clase. Son dos tomas, una prepandrial, ¿cierto? Y una postpandrial. Y tenía que ser 2 horas exactas después de comer. Ya, un alimento alto y rico en calorías, que fueran asociadas a las kilocalorías del paciente. Entonces tampoco es como, del mismo bioquímico le puedes tomar los ácidos biliares, como que no nos sirvan del mismo bioquímico. Por eso es un examen aparte. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Queda un poquito más claro? La parte hepática, por lo menos. Sí, Doc, Sí, ahora sí. profe, gracias. ¿Sí? Ya, súper. Descansemos unos 15 minutos. Bueno, hasta las 8, no sé, 35, nada que ver, pues, 40, 45. Hasta el 8:45 y seguimos con la otra parte del Ok. bioquímico para explicárselas a sí mismo. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Ya, súper. Vayan, descansen un rato, que ya ni me pescan. Ya. No. No, pero es Ya. parte de la azotemia, esto lo hemos visto varias veces. El urianálisis convencional, si quieren lo repito. Entonces, creatinina, musculatura, ¿cierto? Si yo tengo aumento de la creatinina es por disminución de la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, la disminución, se puede deber a tres orígenes. Orígenes prerrenales, renales y posrenales. Por ende, tengo que ver enfermedades que sean o causas que sean prerrenales, que generalmente, ¿qué me va a disminuir? La tasa de filtración glomerular que sea prerrenal, deshidratación, enfermedades cardíacas y, por ejemplo, hemorragias. Que sean renales, tengo solamente una enfermedad que la podemos, ¿cierto?, subdividir, que va a ser la enfermedad renal. O yo tengo insuficiencia renal aguda o tengo insuficiencia renal crónica. Y eso va a hacer que mi tasa de filtración glomerular disminuya, por ende mi creatinina va a aumentar. O literalmente tengo, ¿cierto?, causas postrenales y estas postrenales van a ser todo lo que va a tener que ver después del riñón. Obstrucciones, cistitis, itus, rupturas de vejiga, neoplasias de vejiga, entre otras. ¿Qué van a hacer esto? Que mi tasa de filtración glomerular disminuya y al disminuir mi creatinina va a aumentar. Tengo algunos otros mecanismos de que la creatinina aumente porque es de musculatura y ahí hablamos de ruptura muscular severa, ¿ya? Y no van a tener que ver con la tasa de filtración glomerular, solamente con esta ruptura muscular severa y ahí vamos a hablar de una enfermedad en particular que va a ser la rhabdomiólisis, que va a estar asociada a equinos, ¿ya? O, por ejemplo, si lo ponemos en menor, en galgos. Y donde más pasa es en equinos por por la sobreexigencia de ejercicio. La disminución de la creatinina también lo vamos a llevar a muscular y eso va a estar asociado a cachorros geriátricos, ¿cierto? Pacientes caquéxicos, pacientes con algunas enfermedades hormonales que disminuya, ¿cierto?, la musculatura en sí. Y por ende, vamos a tener la urea y el NUS también,
Y la urea y el NUS, nosotros ya vimos que la disminución era hepática, pero los aumentos van a ser las mismas consecuencias, ¿cierto? Las mismas causas, perdón, las mismas causas que disminuya la tasa de filtración glomerular, porque el NUS aumenta por disminución de la tasa de filtración glomerular. Y ahí repetimos nuevamente. Prerrenales, renales y posrenales. En prerrenales, deshidratación, hemorragia, enfermedades cardíacas. En renales, enfermedades renales como insuficiencias. Y en posrenales, ¿cierto? Vamos a tener obstrucciones, cistitis, itus, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos a unir a las dos. Aumento de creatinina, aumento de nuciuria, lo vamos a clasificar como azotemia. Entonces, dentro de esta azotemia, que va a ser literalmente el aumento de nuciuria, ¿cierto? Y creatinina en sangre, la vamos a clasificar igual. Baja de la tasa de filtración glomerular, causas prerrenales, renales y posrenales. Entonces, nosotros llevamos en qué? Si yo tengo y quiero saber si la causa es renal, tengo que pedir más exámenes. ¿Ya? Entonces, no me puedo quedar con una azotemia que es renal, porque yo sé que puede ser prerrenal, renal o posrenal, entonces tengo que evaluar esto. Vamos a ver si es renal. Me voy al urianálisis, tanto convencional como funcional. Y acuérdense que el funcional tiene este nombre de UPC también, ya por si es que se lo llegan a mencionar así. Urianálisis funcional, lo mismo que el UPC, y está el convencional. Y para saber si mi paciente tiene una enfermedad renal y por eso tiene azotemia, que es decir, que la baja de la tasa de filtración glomerular es de origen renal, yo me voy a tener que ir al urianálisis funcional, a la densidad urinaria y al UPC o el urianálisis convencional a la relación proteína-creatinina, ya que era la división de la proteína con la creatinina. Si yo quiero saber si mi azotemia, ¿cierto? Es decir, mi disminución de la tasa de filtración glomerular es postrenal, me voy al sedimento del urianálisis funcional, me voy al pH del urianálisis funcional, me voy a las bacterias, ¿cierto? Que va a ser dentro del sedimento, entre otros. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué causas, ¿cierto? Están provocando esta falla postrenal, ¿ya? Después del riñón. ¿Cómo yo veo si mi causa es prerrenal? Esa es la difícil. ¿Cómo yo puedo saber si mi causa es prerrenal? Prerrenal. Fíjense, puedo hacer igual el urianálisis convencional y el funcional y saber que está bien el sedimento, el pH, sedimento no hay, densidad urinaria está bien, mi relación proteína-creatinina está bien, mi urianálisis está normal. ¿Cuál sería el problema si todo mi urianálisis está normal? Yo ya descarté entonces que fuera renal y descarté que fuera renal. La causa 100% tiene que ser prerrenal. ¿Y ahí a dónde me tengo que ir? A todas las causas prerrenales que podrían disminuir la tasa de filtración glomerular. Deshidratación, hemorragias, enfermedades cardíacas, entre otras. ¿Se fijan? Entonces, para poder evaluar el riñón, necesito igual el urianálisis en sí. Pero podría tener estas salvedades de que podrían ser prerrenales, renales o posrenales. Y ahí entra en juego otro analito, el fósforo, ¿cierto? El fósforo. ¿Por qué disminuye el fósforo? ¿O por qué aumenta el fósforo, chiquis? ¿Alguien sabe por qué aumenta el fósforo? Se supone que cuando aumenta es por un tema, ay, no me acuerdo. Deshidratación puede ser. Ya, por ahí, por ejemplo, me decían alimentación, deshidratación,
Chiquillos, el fósforo, acordémonos, Riñón y huesos. riñón y huesos, tiene que ver con el riñón y los huesos. ¿Dónde está el fósforo? ¿Ustedes saben orgánicamente dónde está el fósforo? ¿Químicamente? Lo obtenemos de la alimentación, De hecho, pero chiquillos, el fósforo se encuentra en todas partes. Todo lo que sea orgánico tiene fósforo. Todo, 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 todo. Entonces, toda la alimentación que nosotros tengamos tiene fósforo. ¿Ya? Todas las partículas orgánicas tienen fósforo. Entonces el fósforo lo vamos a encontrar en todas partes y generalmente nosotros hablamos de fósforo como elemento químico, pero nosotros lo que trabajamos a nivel de biología, ¿cierto?, del organismo son fosfatos. Entonces nosotros vamos a trabajar con distintos fosfatos y nosotros estamos midiendo los fosfatos de la sangre, literal. Ya nosotros le ponemos fósforo a nivel de bioquímica para que se entienda que estamos hablando de este analito, pero estamos midiendo fosfatos. Y el fósforo está en todas partes, todo lo que consumimos tiene fósforo, todo, 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 pero el fósforo tiende a aumentar porque va a estar muy equilibrado ¿con quién? Con el calcio, ¿ya? Tienen una relación específica, lo cual el fósforo aumenta cuando disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, el fósforo va a aumentar cuando disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Y a qué volvemos? Miren, volvemos a lo mismo. Yo puedo tener hiperfosfatemia, ¿ya? Por disminución de la tasa de filtración glomerular y volvemos a lo mismo, por causas prerrenales, por causas renales y por causas posrenales. Entonces, generalmente, si yo tengo azotemia, ¿voy a tener hiperfosfatemia? Generalmente sí. Generalmente un paciente con azotemia va a tener hiperfosfatemia y yo voy a decir, uy, esto es renal. Ya, pero ojo, ustedes tienen que pensar, ya, ok, puede ser renal, pero puede ser prerrenal, como puede ser posrenal también, ¿cierto? Lo vamos a asociar a un órgano, sí, pero necesito saber en qué nivel está. Entonces el fósforo lo vamos a relacionar nuevamente a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y el calcio va a ir en consecuencia al fósforo, pero el calcio es distinto. ¿El calcio dónde se encontraba, chiquillo? El calcio lo maneja también el riñón. Pero el calcio, ¿quién lo va a manejar? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. No sé si se acuerdan de esos oficios. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Esto involucra al sodio, al potasio y al cloro. Y también va a asociar al calcio. Pero el que mayor maneja el calcio va a ser una glándula que se llama paratohormona. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Puedo leerlo? Sí, sí, sí. Ya, súper. Entonces, la paratormona es la que maneja el calcio. Y aquí tenemos cuatro enfermedades que generalmente son dos, pero tiene dos versiones más porque depende si son específicamente. Puedo tener hiperparatiroidismo primario o hipoparatiroidismo primario, ¿ya? Y esto va a estar asociado a que tengo un problema a nivel de paratormona y secreto más, ¿ya? Paratormona o secreto menos. Y generalmente es súper raro que se enfermen la paratormona. Súper, súper raro, ¿ya? Muy, muy difícil. Que es la paratiroide. Muy difícil, a no ser que tenga, cierto, una neoplasia y estas neoplasias sean funcionales. Entonces nosotros tenemos las enfermedades que pueden causar daño a nivel de la paratormona y ahí hablamos de hiperparatiroidismo primario, que diga, hiperparatiroidismo secundario o hipoparatiroidismo secundario. Y ahí hablamos de enfermedad metabólica ósea, ¿ya? O enfermedad renal, porque la enfermedad renal me puede provocar un hiperparatiroidismo secundario y la enfermedad metabólica ósea me puede provocar un hipoparatiroidismo, ¿ya? Secundario. Y ahí va a estar el calcio, que el calcio, chiquillos, no se puede mover. El calcio tiene que estar en este intervalo de referencia generalmente. Pero, por ejemplo, ¿qué consecuencias podrían hacer que yo tenga vamos a hacer aumento de calcio? Puedo tener
problema en la paratormona, pero ya les dije que es súper raro. Entonces el calcio, ¿por qué podría aumentar? Es raro, chiquillos, es muy raro que aumente el calcio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente va a estar muy, muy regulado, pero tengo tres tipos de calcio distintos. El calcio ionizado, el calcio unido a albúmina y el calcio, ¿cierto? Em, por complejos de calcio. Fácil, y nosotros lo vimos, que los aumentos de calcio van a estar asociados a síndromes paraneoplásicos. Plásicos. Entonces yo puedo tener una neoplasia y tener aumento de calcio. ¿Por qué más podría aumentar? Por disminución del fósforo, ¿cierto? ¿Por qué más podría aumentar? Dependiendo de la relación, también podría aumentar por aumento de fósforo, dependiendo del nivel que esté, ¿cierto? El fósforo. ¿Por qué vamos a aumentar el calcio si yo tengo una fractura? Voy a estar liberando cierto calcio del hueso, pero después lo voy a empezar a utilizar. Generalmente no lo alcanzo a ver en sangre, porque más puede aumentar el calcio. Y si yo tengo, ¿quién hace ¿Cómo que se yo llama la canción? consuma calcio, que yo absorba calcio? Perdón, ¿quién hace que yo absorba más calcio? Lo dijeron en el chat. No, como tengo esto encima, no alcanzo a ver el chat. La vitamina D. Muy bien. Ya, ¿y cómo puedo hacer que tener más vitamina D? Tomando sol. Tomando sol, tomando mucho sol, ¿cierto? Bueno, de hecho, no es necesario porque lo tenemos como medicamento. Entonces, ¿yo puedo intoxicarme con vitamina D? Sí. Puedo tener intoxicación con vitamina D, por ende voy a tener calcitriol. Así se llama. No sé si lo han escuchado, como medicamento. Entonces, puedo tener aumento de calcio por intoxicación por vitamina D. ¿Por qué podría tener disminución de calcio? Hipotiroidismo. Ya, pero no llega tan severo a presentarlo. Pero sí hipoparatiroidismo. ¿Ya? Que ahí vamos a tener relación con la paratormona. ¿Por qué más? Hay una específica que yo tengo disminución de calcio. Problema renal, ¿no? Ya, problemas renal, ¿cierto? Enfermedad renal. Hay otra, hay otra. Que es más específico, La que ve más. hiperfosfatemia. Ya, aumento de fósforo. La eclampsia, posparto. ¿Qué se utiliza para secretar hormonas? ¿Ustedes saben qué analito se utiliza para secretar hormonas? Posparto. El calcio. Necesito calcio para secretar hormonas. Acuérdense que el calcio está en todas partes. Acuérdense que está hasta en la cascada de la copulación. Entonces, para secretar hormonas necesito calcio. Y uno de los mayores procesos de secreción láctea, ¿ya? Parte de esta, ¿cierto? Producción de glándulas exacerbadas es la producción de leche. Entonces, dentro de esto, en la eclampsia, ya tenemos posparto un sobredesgaste de calcio y tenemos disminuciones de calcio severas, los cuales pueden llegar a tener problemas, ¿cierto? Principalmente por contracciones musculares y podríamos llegar a tener movimientos involuntarios, ¿cierto? Problemas musculares y hasta convulsiones por disminuciones de calcio. Entonces, posparto también vamos a tener, ¿ya? Y relacionado al fósforo. ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a borrar esto acá para terminar con los últimos analitos que nos quedan. ¿Se entiende todo bien hasta ahí? ¿O dentro de lo que se puede procesar? Sí, profe, se entiende. Ya, sí, sí, sé que es difícil, chiquillos, pero sí, vamos a Profe, ir a poquito.
La ruptura genérica estaba en las partes de los postrenales. Sí, posrenales, ruptura a nivel de la vejiga, Mm, ruptura de vejiga. la ruptura de Eso es vejiga. posrenal. ¿Y Sí, el sobreejercicio muscular? eso era aumento de creatinina. El aumento de la crea, ya. Entonces vámonos a la glucosa. ¿Por qué puedo tener aumento de glucosa? Y que ahí nosotros lo vamos a llamar, ¿cierto? Esta glucosa, vamos a llamar hiperglicemia. ¿Cierto? Y vamos a tener causas de hipoglicemia también, que cada vez más mal esto. Hiperglicemia, tenemos que separarlas en dos. O tengo hiperglicemia transitoria o permanente, ¿cierto? ¿Qué sería transitorio? Tener hiperglicemia transitoria. Y ahí empezamos con Dolor, algunos como ya por dolor, estrés, Un ayuno, ya ahí ¿no? está, estrés. uno, El estrés provoca más hiperglicemia que, ¿cierto? ¿Por qué se escribe tan mal? El estrés me causa más hiperglicemia. Estrés, ¿ya? ¿En quién? gatos. Gato, ya. No se nos puede olvidar eso, Sí. ¿ya? En gato va a estar mucho más asociado. Dolor. Ahí me dijeron por no hay uno, entonces postpandrial, ¿cierto? Postpandrial. Se entiende lejos, pero postpandrial. ¿Por qué más podría tener transitoria? Hiperglicemia transitoria. Y si tengo una pancreatitis, también podría tener, ¿cierto? Principalmente aguda. Una hiperglicemia transitoria. Entonces ahí tenemos causas de hiperglicemia. Y hiperglicemia permanente, y ahí tenemos una enfermedad clave y clara, Diabetes, ¿cierto? Diabetes. Profe, ¿Qué disculpe, más? puso postprandial. Sí, postprandial, perdón, que no sé por qué esto está Estrés. escribiendo cada vez peor. estrés, Estrés. En felinos, sí. en felinos. Diabetes, permanente, ¿cierto? Esa es la más clave que vamos a tener. ¿Qué más? Hiperglicemias transitorias. Cushing, también podemos tener, ¿cierto? Y algunos problemas hormonales. Qué frío. No vamos a tener más causas de hiperglicemia permanente, son poquitas. Putin. Hipoglicemia. ¿Por qué yo podría tener hipoglicemia? ¿En sepsis podría tener hipoglicemia? Por Por consumo. vómito, diarrea. Por consumo generalmente, ¿cierto? O pérdida. Y hay una clara que la vimos en clase. Insulinoma, ¿se acuerdan? Neoplasia pancreática. Entonces, neoplasias pancreáticas, como el insulinoma, podría provocarnos hipoglicemia. ¿Qué más tiene que ver con la glucosa? El hígado. Entonces, ¿qué pasa si el hígado no está captando glucosa y no la puede absorber? También entraríamos, ¿cierto?, en problemas de... ¿Quién es el que más capta glucosa? El hígado.
Si el hígado no la puede captar porque no está funcionando. Hiperglicemias también. ¿Ya? Entonces tenemos que tener ojo que el hígado también tiene que ver con la glucosa, pero generalmente lo asociamos mucho más al páncreas, ¿ya? Pero el órgano que más utiliza glucosa a nivel funcional es el hígado, ¿ya? Y para terminar con las proteínas. ¿Qué pasaba con las proteínas? Proteínas totales. ¿Cuáles eran las proteínas totales? La albúmina y la globulina. Claro, era la suma de la albúmina más la globulina. Entonces, aquí hablamos de o aumenta o disminuye la albúmina o aumenta o disminuye la globulina. Y en las proteínas totales lo vamos a ver como hiperproteinemia o hipoproteinemia, ¿ya? Y dentro de las hiperproteinemias podríamos encontrar la hiperalbuminemia o la hipoalbuminemia. Vamos, esta es suya. Ya está, la tienen que saber sí o sí. ¿Por qué puedo tener hiperalbuminemia? Deshidratación. Deshidratación. Sí. Ya, eso me gusta. En coro, deshidratación. ¿Puede haber alguna otra opción? No. Nada. No. Deshidratación, ¿ya? No hay ninguna otra forma que yo tenga hiperalbuminemia si no es por deshidratación. El hígado no va a sintetizar más albúmina, el hígado no va a hacer más albúmina porque sí, aunque yo tenga toda la albúmina del mundo, no voy a tener más albúmina de lo necesario para el organismo. Entonces, causas de hiperalbuminemia, deshidratación. Ninguna más, no hay más. En cambio, de hipoalbuminemia, un montón. Y aquí lo vamos a separar. O no tengo, ¿cierto? Lo voy a poner aquí como no síntesis, es decir, no la produzco, o, o pérdida, o la estoy perdiendo. ¿Por qué no la sintetizo? Insuficiencia hepática. Mi hígado no está produciendo albúmina, por ende tengo hipoalbuminemia. Entonces, una de las posibilidades, ¿cierto?, de la no síntesis es por insuficiencia hepática. ¿Por qué más no? Porque no tenga los nutrientes para poder hacer albúmina. Entonces, generalmente va a estar asociado a desnutrición. Y dentro de esta desnutrición lo puedo asociar puedo tener una insuficiencia pancreática, ¿cierto? Puedo tener, aparte de una insuficiencia pancreática, ¿qué más? ¿Cuál era el que iba al ladito de la insuficiencia pancreática? Hígado. Al ladito de la insuficiencia pancreática. Insuficiencia o Síndrome de mala absorción. síndrome de mala absorción. Acuérdense que van de la mano, ¿ya? ¿Qué otra cosita podría ser por no síntesis? La desnutrición es en general. ¿Qué más podría ser que yo no la sintetice? ¿Hay alguna otra forma que no la sintetice? No, generalmente va a ser hígado o malnutrición y dentro de esta o desnutrición podemos asociar cierta insuficiencia. Ah, y puede ser que no esté llegando la nutrición al hígado y no sea por una insuficiencia, sino que sea por un chumpo ortosistémico. ¿Y la pérdida? ¿Por qué puedo perder albúmina? Diarreas Primero, crónicas. perdón, ya, diarrea. Y recuerden que, diarrea, vómitos también. Y recuerden que generalmente
va a ser todo lo que haga que yo pierda líquido. Entonces, lesiones cutáneas como quemaduras y también hay que pensar que podemos tener, ¿cómo se llama? Una pérdida de la albúmina, pero netamente por disminución, por inflamación. Porque recuerden que la albúmina es una proteína de fase aguda negativa. Entonces va a disminuir cuando yo tenga inflamación. Así que tengo un montón de cosas por la cual puedo perder albúmina. Perder o no sintetizar. Entonces la hipoalbuminemia va a estar asociado a eso. Y las globulinas, claro, entonces la hiper puede ser hiperalbuminemia, ¿cierto? O hipoalbuminemia. Y las globulinas, puedo tener hiperglobulinemia o hipo, ¿cierto? Y dentro de las hiper, ¿cuál van a estar? ¿Por qué puedo tener hiperglobulinemia? ¿Qué tal las globulinas? Anticuerpos. Entonces, por ejemplo, si un cachorro está en calostro, ¿cómo va a tener las globulinas? Aumentadísimas. Si un cachorro se vacunó, ¿cómo va a tener las globulinas? Aumentadísimas. Altas. Si un paciente tiene una infección viral o bacteriana, ¿cómo van a estar las globulinas? Bajas por inflamación. No, porque estas son No. globulinas, no es albúmina. Ah, Y son pero igual va a estar baja. anticuerpos. Va a estar baja porque los anticuerpos van a estar bajos. No, pues los anticuerpos van a estar creándose, pues. Aumentado, están tratando de Están atacar la tratando de enfermedad. Tienen que proteger, estar aumentados. ¿cierto? Entonces van a estar aumentados porque estamos tratando de proteger al organismo. Entonces, si tengo un agente viral, mi organismo va a empezar a crear anticuerpos contra ese agente viral. Por ende, las globulinas van a estar aumentadas. Muy distinto es si yo tengo hipoglobulinemia, ¿o no? ¿Por qué podría tener hipoglobulinemia? Todo lo contrario, po. ¿Qué pasa si tengo inmunosupresión? ¿Cómo van a estar mis anticuerpos? Bajos. Bajos. ¿Qué pasa si no tengo vacunas? También vamos a estar bajos. ¿Y qué pasa si soy un paciente geriátrico? ¿Cómo está mi sistema inmune? Comprometidos. Está bajo. En el tiempo, el sistema inmune va disminuyendo. Entonces, en pacientes Ujú. geriátricos, ¿sería normal encontrar hipoglobulinemia? Sí, súper normal. ¿A un cachorro sin calostro? Ay, no, ¿De dónde vienen todos los anticuerpos cuando eres cachorro? de la leche De la leche de la materna. madre. Entonces, si tengo un cachorro que no tomó calostro, ¿cómo van a estar las globulinas? Disminuidas. ¿Se fijan? Entonces tenemos varias consecuencias las cuales nosotros vamos a estar asociando a nuestro perfil bioquímico. Entonces, estas son las que más nos pueden llamar la atención y las más comunes en general. Hay algunas otras, pero principalmente son las que más nos van a llamar la atención. ¿Dudas, consultas? Revisamos el bioquímico completo. Sí, profe, muchas gracias. ¿Se entiende un poco más? Les hablé de un montón de prediagnósticos, así que no me pueden decir, profe, no me sé ningún prediagnóstico. Entonces, de todo va a ser el control. Sí, Este mismo. de hecho, el control tiene dos exámenes, Ay, qué dos pena. pacientes. Tiene dos pacientes con dos exámenes cada paciente. Ya, profe. Entonces hay que describirlo dependiendo de su descripción de todo lo que hicimos ahora. Acuérdense que está el hemograma también, pero ahora estamos repasando, ¿cierto?, el bioquímico. De todo lo que hicimos dentro de la descripción, lo difícil, chiquillo, es, no quiero decir que lo difícil sea pensar, pero lo difícil es pensar
integrando todo, porque tenemos que integrar todo. ¿Qué pasaba si esto aumentaba? ¿Qué pasaba si disminuía? Ah, pero estos dos están aumentados, entonces si estos dos están aumentados, se asocian a tal órgano y si es tal órgano pueden ser tales enfermedades y eso es lo que tenemos que empezar como a conjugar. Entonces Profe, nosotros, dígame. ¿hay alguna clave o más que una clave en qué me debería fijar? Porque yo siempre me he dado cuenta que me equivoco en los prediagnósticos, cuál coloco primero o el segundo, y generalmente me he dado cuenta que ahí también me equivoco. Eh, ¿En qué me debería fijar más para poner el prediagnóstico esencial, el número uno? En todo. Esa es la clave. Tú no puedes evaluar el examen por sí, cada analito por sí solo. Tienes que analizarlo en conjunto. O Y sea, el por ende, prediagnóstico debe si tienes cumplir, un hemograma también, tienes que analizarlo en conjunto al hemograma. Entonces, tiene que ser clave que todo tu hemograma y tu bioquímico sean claves para una enfermedad. No quiere entiendo, decir que pueda sí o sí tener esa enfermedad, pero es la más probable, es que si mi hemograma cambia y mi bioquímico cambia en estas dos, es lo más probable que sea esto. Entonces, no me sirve, por ejemplo, y por eso de repente nos pasa que nos vamos en esta visión de túnel, porque veo ujú, el bioquímico y veo que, por ejemplo, está la creatinina y el no ha aumentado, entonces mi paciente tiene azotemia y yo digo, oh no, mi paciente tiene una enfermedad renal, tiene insuficiencia renal, que es lo primero como que se me viene a la mente, pero después me voy a ver el hemograma y el hemograma está con una policitemia o eritrocitosis severa que yo digo, ah, es que la azotemia era solo por deshidratación. Nunca tuve una enfermedad renal, sino que yo más encima, si me voy a ver el hemograma, tenía una eritrocitosis, que la eritrocitosis lo más común es que sea por deshidratación, y yo tenía una azotemia por deshidratación. Y que más encima, la clave ahí es que me voy a ver la albúmina y tengo hiperalbuminemia. ¿Qué es lo más probable? Que mi paciente tenga una deshidratación. entiendo. ¿Te fijas? ¿Por Ujú. qué tengo una deshidratación? Ahí viene la clave. ¿Cuáles son las enfermedades o qué me podría llevar a tener una deshidratación del paciente? Pero ponte tú, mi hemograma está normal, tengo una azotemia, mi albúmina está normal, pero tengo problemas a nivel, tengo una hiperfosfatemia, tengo una hipocalcemia y me voy a ver el hemograma y está asociado. Y más encima tengo el perfil, el urianálisis y en el urianálisis me dice, ojo, la densidad de tu paciente está en 1012. ¿Qué es lo más probable que tenga? ¿Una deshidratación o una enfermedad renal? Una enfermedad renal. Una enfermedad Enfermedad renal. renal por la Porque me densidad. fui a ver el urianálisis y caché Ujú. que dentro del urianálisis tenía una densidad de 1012. Tengo isostenuria. La única causa por la cual yo pueda tener isostenuria es o le estoy metiendo más líquido al paciente, mucho, mucho líquido, que Ujú. obviamente estaría para el otro lado, que claramente no es, o mi paciente no está filtrando como tiene que filtrar, por ende se pierde la concentración urinaria. Entiendo. ¿Te fijas? Entonces, Ujú. si me preguntas en qué me tengo que fijar, es súper difícil contestarte y decir, oh, no, fíjate en tal y tal puntos. Nos tenemos que fijar en el complemento, porque acuérdate que estos son exámenes distintos, pero es un paciente. O sea, lo que yo hice en el control anterior fue como reunir todos los prediagnósticos arriba que yo pensé que podrían ser, y después cuando ya llegaba al final, inclusive con el urianálisis, Ujú. ahí como que definía realmente cuál era el primer prediagnóstico. Eso es lo que hay que hacer. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Pero ojo, que ahí el urianálisis, chiquillos, es súper clave para lo renal. Pero si Ujú. tienes un cambio, por ejemplo, imagínense que no salga el examen. Tengo un paciente con azotemia, que nos salió entre medio de los que hemos revisado. Tengo un paciente con azotemia, con hiperfosfatemia, y más encima tengo una anemia normocítica, normocrómica no regenerativa. ¿Qué es lo más probable que tenga tu paciente? Y Si tengo una azotemia normal, no, ni siquiera severa, una azotemia, y más encima tengo una anemia normocítica, normocrómica no regenerativa. una anemia.
No, pero es que la anemia es un signo. Ah, perdón. Problema renal. Pero ¿qué problema renal? De hecho, podemos ser más específicos. ¿Qué problema renal? ¿No genera eritropoyetina? No genera eritropoyetina, por ende no tengo regeneración. Entonces tengo una anemia normocítica normocrómica, mis eritrocitos están normales, solamente no tengo regeneración. Y si no tengo regeneración, cállate, ni siquiera he visto la azotemia todavía. Ujú. No tengo regeneración. Las causas de esta no regeneración pueden ser por producción es decir, netamente son por producción. Y la producción es porque o tengo problemas a nivel de la médula ósea o tengo problemas a nivel de lo que llega a la médula ósea para que forme eritrocitos. Es muy raro que tenga problemas a nivel de médula ósea y no tenga problemas, por ejemplo, de leucocitos, ¿ya? Pero ahí se me suma la azotemia. Oye, pero tengo una azotemia. Y las azotemias están relacionadas a prerrenales, renal y posrenales. Y si yo lo asocio a renal y que dentro de lo renal tengo una insuficiencia renal, por ende está tan avanzada que mi riñón no está formando eritropoyetina, entonces la eritropoyetina no está llegando a la médula ósea y no tengo producción de eritrocitos, po. Entonces tengo una anemia normocítica normocrómica no regenerativa por falta de eritropoyetina porque mi paciente tiene una insuficiencia renal crónica, porque la falta de eritropoyetina se da solamente en la insuficiencia renal crónica. Y ahí pasa a ser tu primer prediagnóstico. Ok, ¿sabes qué? Saqué el urianálisis y no tenía nada que ver. En el urianálisis la densidad urinaria estaba perfecta. Pero el sedimento de ese paciente estaba con eritrocitosis aumentada, entonces teníamos un color rojo en el sedimento y eritrocitos aumentados. Entonces tengo una azotemia porque tengo una obstrucción, porque puedo tener un pH, por ejemplo, aumentado, entonces tengo en el sedimento estruvita, el cual hizo una ruptura y tengo una hemorragia en la vejiga, una hemorragia aguda, por ende tengo una anemia normocítica normocrómica no regenerativa, ¿cierto? Porque es aguda, entonces todavía no regenera. Y me llega a la conclusión que mi paciente tiene una hemorragia y por eso tiene no regeneración, que es aguda, entonces tengo una azotemia, pero por una hemorragia a nivel de la vejiga. Entonces, ¿cuál sería mi diagnóstico? Urolitiasis severa causando hemorragia aguda, que también puede pasar. Entonces, ese es mi segundo prediagnóstico. Lo más probable es que sea la insuficiencia renal crónica, pero si descarto la insuficiencia renal crónica, tengo que pensar por qué puedo tener una hemorragia no regenerativa, ¿cierto? Y puede ser que la azotemia no tenga nada que ver y tenga una hemorragia a nivel crónico, entonces mi paciente tenga problemas de coagulación. Y ahí ya me tengo que ir a los exámenes de coagulación. Entonces, sí, tenemos que ver el complemento de todos los exámenes con el paciente. ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Ya, pero con ánimo. Ahora nos vamos al control. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Están por ahí? ¿Tenemos ganas? No tenemos ganas. Sí, 2:20. Acuérdense que no es obligatorio, ¿ya? Si quieren, pueden no hacerlo si ya tienen sus 4 notas, Pucha, pero no ¿ya? sabemos las notas, profe, Pero no es entonces la no idea. sabemos si arriesgarnos o no. Sí, profe, consulta. Pero No, hay acuérdense, personas que no tienen acuérdense notas. que nosotros hemos revisado todos los controles post menos el anterior. Acuérdense que conmigo revisamos todos los exámenes después de hacerlos. Entonces, más o menos deberían tener una idea si anotaron o no anotaron a él. ¿Ya? Siempre hicimos los exámenes después del control. Así que no me digan así como nunca revisamos qué es lo que anotamos en el control. Excepto el último. Eso sí se lo puedo decir porque el último lo hicimos a esta hora también. ¿Ya? Así que todos los controles nosotros los trabajamos. ¿Ya? Ya, otra cosa a acordarse, sí. Después no me acuerdo de qué anoté. ¿Cómo no me voy a acordar de mi respuesta? Dentro del estrés. Ya, chicos, ¿estamos? ¿Nos vamos a hacer el control? Sí, profe. ¿Y Dele, todos con ganas? profe. Vamos con ganas. Sí, ¿Ya? profe, con toda la fe. 2 pacientes. Cada paciente tiene 2 exámenes, solo 2 exámenes. Tienen que hacer la interpretación, se los coloqué ahí.
Describir los exámenes del paciente y justificar 3 prediagnósticos, ¿ya? Y obviamente estos prediagnósticos en orden. Tienen 40 minutos, ¿ya? Son solamente 2 pacientes y 2 exámenes por paciente. 40 minutos, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Sí, profe. Aviso si está. Ya, Éxito, profe, chiquillos, entonces que les nos vaya vemos muy el bien. viernes. ¿Ah? ¿El viernes sería nuestra última clase entonces? El viernes sería el repaso ya genérico, ¿A qué hora, profe? a las 7. Ya, Ya. profe, gracias. Ya Profe, deberían una poder ver el consulta. control. Éxito, chiquillos. Profe, Dígame. eh, no sé si se acuerda que cuando fuimos al laboratorio presencial hicimos como un mini trabajo. ¿Eso Sí, ayuda para un peor control? sí, ¿Sí? sí, eso va a ayudar. Ah, ya, maravilloso. ¿Ya? Ya, profe. Así que no Gracias. se preocupen. Ya, Vamos. profe. Que les vaya muy bien, chiquillos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Váyanse del control, chiquillos, para que no se queden sin tiempo. Tienen 40 minutos. Gracias, profe. Vayan, vayan. Luego, Bueno, porfa, que esté profe. bien. Que les vaya muy bien.